Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos pocos segundos a que los asistentes a esta reunión virtual se vayan enganchando. Eh, Tenemos un ratito de esta tarde para hacer reflexiones y estamos todos los ponentes y organizadores pues, muy ilusionados con que esto nos sirva a todos, a vosotros y a nosotros. Ya sabéis que la Fundación hizo otra reunión la semana pasada, fue un éxito de enganches, por decirlo así. 360 personas se engancharon y se mantuvo una constancia en la atención de más de 270 personas durante toda la sesión. Fue un éxito en este sentido. La verdad es que ahora hablaremos un poco de lo que está sucediendo y de la necesidad que tenemos de información, de comunicación, porque, bueno, todos somos conscientes de que de repente, bueno, no me he presentado, soy Carlos Camps y soy el director científico de la Fundación y jefe de servicio de oncología, perdón por no haberme presentado. Bueno, pues todos somos conscientes de la situación excepcional, que además ha venido como un tsunami, eh, que están matando a personas, pero no solo están matando a personas, sino también están matando eh, ciertas formas de nuestra vida clásica, incluso ciertas formas de pensar y en crear proyectos e ilusiones. Y quizás si a eso le añadimos las incertidumbres que nos rodea y las dificultades para planificar el futuro, pues son situaciones que esta pandemia nos está provocando situaciones de debilidad de forma individual, pero también colectiva, porque hemos visto las grandes debilidades de nuestro sistema sanitario, que como somos oncólogos ya las percibíamos, pero es que esta pandemia de una enfermedad infecto-contagiosa viene a corroborar muchas de las debilidades que hablábamos desde hace muchos años, muchos de nosotros, sobre la falta, sobre una organización del Sistema Nacional de Salud basado en criterios y paradigmas totalmente obsoletos. En estos momentos, la cooperación y el trabajo en equipo es fundamental y la demostración de la calidad de nuestros servicios, tanto clínicos como diagnósticos, como de investigación, son fundamentales para organizar un sistema sanitario. Y pues España adolece de estas cosas. Y bueno, no digo yo que una crisis de tanta gravedad como la que estamos viviendo, sobre todo para los pacientes, nos venga bien, ni muchísimo menos, pero seríamos realmente no muy listos, seríamos realmente incluso torpes si no aprovecháramos este momento para poner encima de la mesa las necesidades de nuestro sistema sanitario, en concreto en relación también con otra pandemia que es el cáncer, que afecta a 250.000 personas al año y que mata a 130.000 ciudadanos aproximadamente. Y bueno, no podemos olvidarnos de esto. La verdad es que cuando uno se enfrenta ante una situación de este tipo, los psicólogos te dicen que hay muchas reacciones. La huida, esto no puede ser, esto no me lo creo, todo pasará, aguanta que esto se va a ir. La reacción de amenaza con ansiedad o miedo, la reacción de pérdida o incluso que nos conduce a depresiones de muchos tipos o las resignaciones. Pero yo creo que la Fundación ECO está haciendo una apuesta muy decidida para apoyar a la oncología en un acto de voluntad firme y premeditado para poder construir las bases de nuestro actual e inmediato presente y de nuestro inmediato futuro a corto y a medio plazo. La verdad es que toda situación en la vida, por difícil que sea, tiene un sentido y tenemos que entre todos conseguir encontrar este sentido. Y por eso la Fundación ha construido este foro de comunicación virtual, que le hemos denominado EcoTalks, pues que en los próximos meses pretende abordar los temas de mayor trascendencia y de mayor importancia para nuestra actualidad y que se basa, por supuesto,
en la participación de los mejores expertos y, por supuesto, conseguir la atención de todos vosotros para que esto se traduzca en un foro de debate y en un foro que nos permita pues, crecer y, bueno, intentar construir un nuevo futuro en muchas cosas, sobre todo no solamente la estructura de nuestro sistema sanitario, sino también la salud y de nuestros pacientes. Este formato, bueno, pues contamos con 3 ponentes de enorme prestigio. La audiencia podéis vosotros participar de forma activa al finalizar cada una de las sesiones. Luego haremos una discusión general. El objetivo es en un periodo de tiempo relativamente corto, hora y cuarto, hora y 20. Depende un poco bueno, de la intensidad de los debates, pues compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos, incluso de nuestros propios pensamientos. Y la Fundación tiene, si me pasáis la siguiente, por favor, diapositiva, tiene también, os ofrece bueno, pues una serie de links para comprender, en este caso concreto, el tema que nos ocupa hoy también, es el problema de la pandemia del coronavirus, pero viéndolo desde un punto de vista no de lo que nos está pasando, sino de lo que vamos a hacer para, para promover un cambio en nuestro sistema, con 3 temas. Nuevos retos, la gestión de la oncología, ya ha pasado el pico de la pandemia, es decir, cómo vamos a estructurar nuestros servicios de oncología, y la tercera ponencia es la telemedicina o las nuevas tecnologías de la información que van a ser imprescindibles para sobrevivir en este mundo nuevo. Yo quiero daros las gracias a todos por estar aquí esta tarde. Quiero dar las gracias también a Sanofi. También informaros que pretendemos llevar este tipo de sesiones hasta allá diciembre o más allá, si se demuestra que el interés por parte de la audiencia se mantiene. Y no sé si tengo otra diapositiva para poner, ¿no? ¿Verdad? Antes de la... Bueno, bien, sí. Pues aquí tenéis a los 3 ponentes de esta tarde. No es nada difícil presentarles. Rafael López, jefe de Oncología Médica de la Universidad del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, es un líder en investigación, es una persona del Renacimiento, es poliédrica, nos hablará sobre los nuevos retos de la oncología en la era del COVID. Luego nos habla el doctor Manuel Provencio, pues otro personaje fundamentado en la oncología española en estos momentos, presidente del Grupo Español, profesor de la universidad, jefe de Puerta de Hierro, un experto en cáncer de pulmón y además es mi amigo, igual que todos vosotros. Y por último, las nuevas tecnologías, fundamentalmente la telemedicina, pues el doctor José Francisco Tomás, al que hay que felicitar porque es el nuevo director general de Sanitas Hospitales. Enhorabuena, Francisco, muy bien merecido, todo lo tienes muy merecido y sobre todo muy trabajado. Bueno, pues damos paso ya al primer ponente, que es Rafael López, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Fundación ECO y a Sanofi por darnos la oportunidad de hablar de los nuevos retos, los nuevos desafíos en esta era COVID que todavía no sabemos muy bien cuánto va a durar, ¿no? Yo me centro o me vuelvo a marzo, que en marzo nos cambió la vida, ¿no? Teníamos todo organizado, viajes, agendas completas, y la vida fluyendo de una forma muy tranquila, y de repente aparece esto de la pandemia. No nos lo creíamos cuando oíamos lo de China, no lo quisimos creer cuando muy cerca en Italia aparecían todos esos problemas y parecía que nosotros estábamos mirando para otro lado, y de repente, por lo menos la sensación que yo tuve fue de que todo se volvía patas arriba y los hospitales se tenían que preparar a un ritmo urgente, totalmente urgente para la epidemia esta. Yo creo que prácticamente todos los servicios y todos los hospitales nos organizamos de una forma
muy parecida. Y las diferencias pues fue que la infección o la pandemia apareció un poco antes, en una cuestión de tiempo, en algunos territorios que en otros, una menor circulación de virus, un sistema, posiblemente un sistema sanitario, unos hospitales un poco mejor estructurados o menos presionados, y también posiblemente un poco de suerte. Nosotros a la semana ya teníamos la siguiente diapositiva. Nosotros a la semana ya teníamos establecido una especie de protocolo que fuimos mejorando a lo largo del tiempo, y todavía lo seguimos actualizando. Y tuvimos un reto, un desafío, fue aprender rápido, aprender muy rápido. No había artículos, no había evidencias, ni había experiencias, y además todo lo que consultábamos estaba contestado por científicos que parecían gallegos, porque no se sabía si subían o bajaban las escaleras. Y todos todos tenemos en nuestro móvil una parte del meme donde ponía que los científicos, pues parece ser, es posible, opiniones contradictorias. Esto era la situación en la que estamos. En la siguiente diapositiva, de repente, y esto también nos pasó a nosotros, aparece el pánico, aparece el miedo. Nosotros lo tuvimos especialmente porque 6 médicos de nuestro servicio se contagiaron en la primera semana, que es el 30% de los médicos. Y 6 enfermeras, el 40% de las enfermeras de hospital de día hubo que ponerlas en cuarentena. Y ahí fue cuando vimos realmente lo que es una pandemia. Y todo lo que teníamos medianamente organizado, que lo habíamos hecho también muy deprisa, se nos fue para abajo. Se nos cayó todo y vimos y sufrimos lo que realmente es o debe ser una pandemia en nuestras propias carnes. La siguiente diapositiva, claro, no había manuales, no había planes de contingencia, las direcciones, y no es una crítica a las direcciones, porque yo creo que ellas intentaban hacer todo lo que podían, pero estaban muy preocupadas por el coronavirus, estaban muy preocupadas por dar camas para los virus, para los equipos que iban a atender a los virus, para los equipos de protección oficial que escaseaban, para generar más camas de UBI, para atender a los servicios centrales, que supongo que los matarían a reuniones periódicas. Y al final lo que estábamos es, el grito que se notaba en nuestros servicios es sálvese quien pueda. En la siguiente, pero ante estas circunstancias aparecen el valor de los equipos, aparece los equipos humanos, ¿no? Gente trabajando codo con codo para un objetivo común, que era atender a los pacientes y también, y hay que decirlo, sobrevivir al intento. Realmente en mi medio, pues las auxiliares, las secretarias, que fueron y siguen siendo claves en organizar este caos en el que estuvimos. Las enfermeras, los celadores, los farmacéuticos, los residentes y evidentemente todos los colegas dieron todo lo de sí. Hubo una comunicación muy buena, hubo gestos de generosidad y de valentía, se cambiaban las guardias, se cubría a los que estaban enfermos, realmente todos estos valores de compromiso, de sacrificio y de adaptación a una situación realmente importante y cambiante fue nuestro objetivo. Aunque el objetivo principal es y seguirá siendo el paciente con cáncer. En la siguiente diapositiva se puede ver que y esto es repetitivo con otros servicios, vemos que se establecieron estándares. El objetivo era, y esto lo tuvimos muy claro desde el principio, establecer el riesgo-beneficio en cada paciente que teníamos citado.
cada paciente que teníamos citado se revisaba la historia, bien en el hospital o bien en telemedicina o en casa a través de una VPN que pusimos todos los del servicio. Evidentemente eran seguir las recomendaciones generales de las autoridades y establecimos dos grupos de pacientes. Pacientes sin tratamiento activo, donde se aplazaban las consultas o se hacía consulta telefónica. Pacientes con tratamiento activo, que era el otro grupo, se hacía una evaluación personalizada y muy cuidadosa para continuar el tratamiento, suspender dicho tratamiento, pasar a otros tratamientos alternativos que mejorasen la relación riesgo-beneficio, siempre en relación con el COVID, aumentar los intervalos de ciclos. Pasamos de repente a utilizar, por ejemplo, la inmunoterapia en los esquemas prolongados de 4 y 6 semanas y tratamientos orales cada 2 o 3 meses con consultas telefónicas, y en esto también Farmacia, que fue pionera, nos facilitó a los pacientes enviarles la medicación a su domicilio. En la siguiente diapositiva, el reto, el mayor desafío que tuvimos y la mayor obsesión era mantener el hospital de día, que es nuestra actividad mayor. El 90% de nuestra actividad es hospital de día, lo que consideramos las consultas de tratamiento y la administración de los tratamientos. Era mantenerlo libre de virus. Y casi lo conseguimos, o lo hemos conseguido en un porcentaje muy alto. Siempre pasa alguno con virus, o pasó alguno con virus, pero lo tuvimos muy controlado. Cambiamos todos los circuitos, aumentamos el distanciamiento entre las personas, tuvimos medidas de aislamiento, la limpieza se consiguió que fuese muy importante y continua, y medidas de autoprotección. Ahí me podéis ver a mí pasando la consulta con las mascarillas y el gorro y ropa distinta, y veis que mamparas de metacrilato, los geles hidroalcohólicos, lavarse las manos, lo siguiente, básicamente todo lo que hemos hecho. Pero de repente, y esto es una frase de un paciente real, a un compañero, le dice, doctor, si no me muero del bicho, me muero del cáncer. ¿Y qué hacemos ante esta pregunta, ante esta pertinente y muy pertinente pregunta? Antes de contestar a esa pregunta, que voy a intentar hacerlo después, vimos cómo los pacientes venían con angustia, con pánico, con terror, y es lo que veíamos en nuestros pacientes, con la limitación terrible de que estábamos todos, ellos y nosotros, con mascarilla, la dificultad que teníamos para hablar y para comunicarnos, la ausencia de comunicación verbal, el no poder dar la mano, que es una limitación. Yo he notado que pacientes les costaba mucho incluso llorar, o se inhibían a llorar o expresar sus sentimientos. Había una especie de terror en el ambiente muy fuerte. Y yo personalmente, yo pasé momentos muy duros. Uno de los momentos peores fue cuando tuve que informar a una paciente recién diagnosticada de cáncer de mama, que venía para un tratamiento adyuvante, que después del estudio de extensión le tenía que dar un tratamiento paliativo. La enfermedad se había convertido en metastásica y era un tratamiento paliativo. Pues yo creo que nunca tuve tantas dificultades para comunicarme con una mujer en estas circunstancias. Es cierto que era una mujer joven, pero para mí fueron momentos muy duros. En el hospital, para ver un ejemplo de la actividad que tuvimos en nuestro hospital, en el Hospital Clínico de Santiago, reducimos los ingresos a una cuarta parte
de lo habitual, pero el hospital de día mantuvimos 2/3 de la actividad, o sea que tuvimos bastante actividad. En la contestación a la pregunta que doctor, es en la siguiente diapositiva, que doctor, o si no me muero de bicho, me muero del cáncer. Yo creo que este era el reto que teníamos y que tenemos todavía que contestar, ¿no? Es un reto humano y un reto científico, porque realmente no sabemos cuál es el riesgo de muerte o la supervivencia en un paciente de tratamientos paliativos que se infecte por el virus, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ya que estáis muchos de cáncer de pulmón compartiendo la mesa. Un paciente con un estadio 4 de cáncer de pulmón con buen estado funcional y sin comorbilidades tiene una supervivencia con los tratamientos actuales entre aproximadamente 1 año y 4 años, dependiendo un poco del biomarcador o del tipo de tumor. Pero sin tratamiento va entre 2 y 4 meses. O sea que esta es realmente el riesgo de muerte que tiene un paciente que no le ponemos un tratamiento paliativo, como en algunos escenarios se observó. La pregunta al paciente es, ¿vale la pena arriesgarse a la infección por el virus? No la sabemos contestar con seguridad, ¿no? ¿Vale la pena un paciente con cáncer de mama en tratamiento con TDM1 que si le suspendemos el tratamiento la enfermedad va a progresar en 2 o 3 meses? Este es el desafío de ayudar a los pacientes para que tomen la mejor decisión, recomendando según la mejor evidencia científica o en la ausencia, como es en esta situación, utilizando el mejor sentido clínico, el mejor sentido común clínico. Y no podemos olvidar de que el cáncer mata a 10 millones de pacientes al año en todo el mundo. El COVID actualmente ha matado a nivel mundial 300.000 personas, que son muchas, probablemente llegue al medio millón, pero no deja de ser una pequeña parte de lo que mata el cáncer. En la siguiente diapositiva, porque podemos observar cómo son todas las oleadas previsibles de esta situación, ¿no? La primera oleada, creo que se está doblando el pico de la curva, que ya estamos disminuyendo, se puede observar que puede aparecer un poco después, pero la segunda oleada son las consecuencias socioeconómicas y psicológicas de esta pandemia que parecen muy importantes. Pero no podemos olvidar los pacientes que no se operan, que no se operaron o que no fueron a urgencias con un infarto y que ahora aparecen con el corazón más destrozado, o todas las consecuencias que va a tener el cáncer en los próximos meses, previendo que aparecerán muchos más casos y tener que atender a más pacientes. Y ya para terminar, en la última diapositiva, en la siguiente, vemos que el COVID ha tenido un gran impacto y ha sido un desafío en el mundo y especialmente en el mundo del cáncer, pero que tenemos que aprovechar este golpe para rediseñar el sistema sanitario, que ha tenido muchos problemas con el virus, todos lo hemos visto, pero que también necesita mejorar urgentemente los resultados en cáncer, especialmente en esta época y futura de la medicina de precisión, que sin duda alguna tendremos que acelerar. Es necesario, sin duda, invertir y priorizar el esfuerzo. Esta priorización en España generalmente, y a los médicos se nos da muy mal. Tenemos cierto pánico a elegir entre opciones y esta elección, esta priorización se tiene que hacer según los intereses de la sociedad.
la oncología actual y sobre todo la futura inmediata necesita de nuevos modelos organizativos, ya lo comentaba el presentador y el moderador de esta mesa, y poner al paciente en el objetivo y en el final del proceso oncológico, utilizando procesos diferenciados, nuevas tecnologías, como monitorización continua, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. En fin, aprender de esta crisis del COVID y dar mucho más valor a nuestro trabajo para que la sociedad lo financie, y esto solo se puede hacer enriqueciendo el conocimiento con más investigación y mimando la humanización en todos nuestros actos. Muchas gracias por vuestra atención. Doctor López, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos están llegando y bueno, mi obligación es intentar resumirlas buscando puntos comunes para no someter a cada ponente y tenemos 5 minutos, por lo tanto voy a intentar hacer... una pregunta ha venido relacionada con los retos que, claro, esto del COVID pues, como que nos ha silenciado y nos ha ensombrecido a todos los demás. Este era el gran problema de la sanidad y es verdad, es el gran problema agudo de nuestra sanidad en este momento. Pero ya tenemos datos de que esto igual tenemos que estar muy alertas los oncólogos para denunciar, avisar de que, por ejemplo, en Estados Unidos se está disminuyendo el número de pacientes que acuden a las técnicas de screening, cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera, etcétera, en cifras espectorales de 90% incluso. Esto está sucediendo también, por ejemplo, en una reciente publicación en Holanda, que han vuelto a decir que se está disminuyendo el diagnóstico precoz. Claro, dentro de tu conferencia como retos, yo creo que quizás este sería un buen reto, ¿no? Lo de poner nuevamente luz en el diagnóstico precoz, tanto con las técnicas convencionales como con la investigación, que también lo has nombrado, ¿no? Sí, evidentemente todo el mundo se volvió hacia el virus. Hubo hospitales en España que se convirtieron 100% en hospitales de infecciosas, y esto es un déficit del sistema sanitario, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace unos días de hablar con un jefe de una CRO internacional y me dijo que en España prácticamente durante las primeras 4 semanas el reclutamiento en ensayos clínicos había estado próximo a 0 y en otros países, incluyendo Italia, el reclutamiento bajó, pero nunca dejó de ser el 50%. O sea que lo que pasó en investigación en nuestro país, lo que pasa en medidas en screening y screening no solo de cáncer, de otras enfermedades. Los cardiólogos han publicado que que ha disminuido el número de infartos un 40%. Evidentemente no creo yo que el virus sea un buen cardioprotector. Cardioprotector, exactamente. Sí. La pandemia esta nos afectó a todos. Sí. Oye, me han llegado, más que preguntas, han llegado aquí al moderador, le han llegado comentarios, ¿no? que son emocionantes. Yo, bueno, y los quiero resumir, ¿no? Has nombrado a los administrativos, a los auxiliares, ¿no? El valor del equipo. A mí esto es algo que me ha llamado mucho la atención. El valor del equipo cuando los seres humanos estamos en crisis. Yo le llamo la ética de la trinchera, Rafael. Es decir, que me vino, esto de la ética de la trinchera me vino por una película en 1917 cuando la gente al pito salta a la trinchera, pero no saltan porque sean valientes, sino porque como narices voy a dejar que mis amigos salgan de la trinchera y yo me quede aquí. Pues esto es, digamos, el valor del equipo en medicina, que se ha demostrado nuevamente, ¿no?
La gente es muy valiente, la gente es muy valerosa, la gente es muy solidaria. Es algo muy emocionante. Bueno, Sí, sí, totalmente. yo quería también comentar otro reto que tú has mencionado, es el peligro de la relativización de nuestros avances en el cáncer. Claro, ante enfermedades que la disyuntiva aparentemente es la muerte o la curación, parece que como que tú lo has nombrado antes, ¿no? Poniendo el ejemplo del cáncer de pulmón, como que estos avances que nos ha costado décadas de conseguir, pues que no tengan mucha importancia. Me gustaría que hicieras algún tipo de reflexión al respecto. Sí, claro. La principal reflexión es que el cáncer, y ya lo dije, todavía mata en el mundo a 10 millones de personas. Y estas personas mueren por cáncer avanzado, ¿no? Afortunadamente, los incrementos en supervivencia que tenemos del 1, 2 o el 3% anuales parecen relativamente muy pequeños o el incremento muy pequeño, pero en la suma de unos años pues se llegan a ser un 10 o un 20%. Evidentemente, el COVID ha pasado a ser la preocupación más importante para la sociedad, pero el cáncer continúa y continuará siendo el número uno en preocupación de la sociedad. Y lo vamos a ver en los próximos meses cuando el COVID se empiece a controlar y aparezcan todos los problemas del cáncer y en los próximos años cuando estos que no van a las campañas de screening vuelvan otra vez a tener cánceres más avanzados. Gracias, Rafael. Yo creo que con este comentario has cerrado brillantemente tu participación. De momento, tenemos dos preguntas más que les aseguramos que responderemos, si no es posible en directo, en diferido. Contestaremos estas preguntas. Son las dos muy interesantes. Uno se refiere a estándares de calidad, igual lo podemos retomar al final. Y ahora me gustaría, muchas gracias Rafael, repito, dar la palabra al doctor Mariano Provencio con su ponencia sobre qué vamos a hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, una vez hayamos pasado, que aún no lo hemos pasado del todo, el pico de la pandemia. Mariano. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Fundación ECO por invitarme, muchas gracias a ti por la presentación. Y bueno, sí, es realmente un reto porque y no sé si yo tengo la solución a este reto porque todo el mundo en los hospitales estamos pensando cómo solucionar el problema que nos ha quedado encima con un hospital que se ha parado globalmente y que hay que empezar un restart. La verdad es que en oncología no hemos parado demasiado, pero oncología, o no hemos parado nada, pero oncología depende mucho de la estructura del hospital y que el hospital funcione bien y que todos los servicios que colaboran con nosotros pues funcionen bien. De forma que, siguiente diapositiva. Siguiente. De forma que, bueno, yo creo que aquí recordando un poco lo que es criterios de gestión y unos conceptos de gestión, nosotros tenemos que entender el hospital como una empresa, utilizar mecanismos y criterios de eficiencia con un único producto final que es el paciente, que es el que debe regir nuestra actitud vital. Tenemos que hacer una reingeniería de procesos con nuevos métodos de trabajo, identificando problemas, proponiendo intervenciones de mejora y desde luego estar abierto a nuevos métodos de trabajo, ¿no? Y aquí, sin duda, más que hacer cosas muy atropelladamente, pues hay que hacer un análisis de la situación, tanto del ámbito interno, del análisis externo. Cada hospital tiene unas peculiaridades distintas, un entorno distinto, una población que atiende distinta. Tendremos que formular planes estratégicos, hacer actuaciones a corto plazo que probablemente tengamos que cambiar según pasa la situación, igual que ha pasado con la pandemia. No se puede, yo creo que esto también ha sido un poco tormenta en determinados momentos. No se puede decir, pues pasamos todos los tratamientos orales, los dilatamos todos, porque nos estamos saltando también criterios de calidad. Habrá cosas que haya que hacer en un momento dado de pico de epidemia a corto plazo y a largo plazo habrá que pensar otras acciones. Siguiente diapositiva.
Y en este asunto yo creo que aquí, retomando también conceptos de gestión, habrá que ver qué amenazas tiene. Yo aquí, abuela pluma, desde que me lo invitasteis, bueno, a mí me parece que hay unas claras amenazas, que es la situación económica actual y la situación que viene, que probablemente sea peor de la que tenemos y peor de la que imaginamos, ¿no? Esto, por otra parte, tampoco tiene una solución fácil y no depende de nosotros. Siempre nos han dicho que la situación económica es mala y siempre se nos ha regañado para la oncología, gastamos mucho. Por otra parte, debilidades, tenemos una dependencia clara en todos los hospitales de cuestiones políticas que no debería ser una gestión dirigida por los líderes de los hospitales. La gestión debería estar liderada claramente por los médicos, vamos a decirlo claramente, por los médicos de los hospitales, capacitando a los mejores para establecer planes estratégicos locales en el hospital y una comunicación también entre centros que no tenemos, que no hay una buena comunicación entre centros. Y por supuesto otra debilidad es que no tenemos un plan estratégico nacional del cáncer o tenemos uno antiguo o poco operativo. Sin embargo, ha llegado la hora de no estar solo llorando. Tenemos oportunidades, tenemos posibilidades de establecer y relanzar alianzas entre hospitales. Tenemos grupos cooperativos robustos, fuertes. Muy pocos países tienen grupos cooperativos en oncología tan robustos y tan bien desarrollados como tenemos en España. Tenemos una oportunidad para desarrollar las TICs, que todos hemos pensado que era fundamental y no se ha dado hasta ahora ningún paso en este sentido, pasos muy tímidos. Y luego tenemos la oportunidad también de gestionar la cronicidad. En oncología estábamos pensando hace pocos meses de cómo gestionar los largos supervivientes. Y nos parecía casi un problema que era creciente, viven más, vamos curando más gente o cronificamos y no tenemos mecanismos de gestión. Ha llegado el momento, la oportunidad de establecer una buena gestión de la cronicidad. Y luego como fortalezas tenemos muy buenos grupos clínicos, profesionales que yo creo están muy motivados y se ha demostrado en esta pandemia cómo se han incorporado a tratar pacientes con COVID, todo tipo de especialidades y especialmente en oncología. Yo creo que hemos sido también uno de los baluartes en esta situación. Luego tenemos unas muy buenas instalaciones globalmente en el sistema público de salud, de forma que tenemos fortalezas y oportunidades que tenemos que aprovechar. Siguiente. Y en este sentido, centrarnos en esto, en qué oportunidades y qué fortalezas tenemos en cada uno de los hospitales o áreas de salud en las que formamos parte. Siguiente. Efectivamente, lo ha comentado antes Rafa, la investigación clínica entendida en ensayos clínicos ha bajado de forma dramática. Se ha publicado hace poco este artículo y cómo se ve el reclutamiento de los sitios que están abiertos, cómo han bajado de forma dramática. En mi hospital, el análisis que yo he hecho en mi servicio, nosotros hemos disminuido la inclusión de en ensayos clínicos de pacientes en un 70%, Pero, sin embargo, tenemos una posibilidad de afianzarnos en este momento con los grupos cooperativos y uno de ellos, siguiente, es, por ejemplo, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que lo conformamos 460 miembros con 180 hospitales y que yo creo que con una capacidad, ahora lo hemos demostrado, hemos hecho un estudio de seroprevalencia en cáncer de pulmón, en 15 días, 1000 pacientes y a día de hoy se estaban abriendo centros que por circunstancias, pues digamos, administrativas de apertura del ensayo clínico no se han incorporado, pero en 15 días, 1000 pacientes, realmente bárbaro. Siguiente diapositiva. Luego las teleconsultas y la telemedicina. Nosotros, la verdad es que en esto somos convencidos, ¿no? Nosotros establecimos ya en el 2011, teníamos pocos miembros en el servicio, un servicio de teleconsulta y de telemedicina que nos ha evitado y lo hemos publicado y nos han dado algunos premios y tal, pues un 12% menos de consultas imprevistas. Tenemos 1000 consultas telefónicas al año que registramos por distintas causas que nos evitan realmente una frecuentación innecesaria y una disminución de consultas imprevistas claras desde este momento. Tenemos también, y hemos con primaria, un sistema de teleconsulta donde el médico de cabecera directamente
como si fuera una petición intrahospitalaria, nos comenta casos clínicos que quiere consultar. Siguiente diapositiva. Y esto tampoco es que sea nuevo, y también yo creo que en la gestión de la cronicidad, aquí, este New England de hace 3 años o 4 años, ellos hablaban de la medicina precisión incorporando la inteligencia artificial y la tecnología móvil. Es decir, todo lo que tenemos de móviles acoplados a la salud. Y esto yo creo que no solamente tendremos que pensar en que esto sirva de comunicación para dar resultados o seguir, sino también hacer grandes registros, database de pacientes y de enfermedades, de forma que generemos también, a través del Big Data, a través de nuevos mecanismos, conocimiento. Es decir, hay que pensar en que esto sirva para transformar la medicina de precisión, no como la entendíamos parcialmente, ilimitadamente, en un vis a vis entre el paciente y nosotros, gestionado con un laboratorio, sino que creemos, con todo esto, una eficiente aplicación de la tecnología nueva que tenemos. Siguiente. Siguiente. Nosotros, modestamente, también hace 4 años creamos esta app, que es, tenemos ya más de 1.200 descargas desde el momento, está registrada en ese momento y sirve pues, para gestión del proceso asistencial con los pacientes, de síntomas, de efectos adversos. El paciente se autoevalúa su sintomatología y con eso nosotros decidimos, le recomendamos que haga una cosa y otra, y también sirve incluso pues, para contactar con nosotros, enviarnos mensajes y también incluso para participación en ensayos clínicos o crear asociaciones de pacientes dentro del propio hospital. De forma que somos realmente fervientes creadores de este sistema. Siguiente. Y esto tampoco es que sea nuevo, realmente hace ya mucho tiempo, incluso en revistas económicas, hablaban de cómo los nuevos estudios a través de aplicaciones de Internet, aplicaciones tecnológicas nuevas, podían incluso cambiar y ayudar al tratamiento de los pacientes, incluso a la investigación clínica. Siguiente. Y de hecho, hace 4 años ya un estudio francés, que fue una de las plenarias del Congreso de ASCO, presentaban, esto era bastante modesto, porque era a través de una aplicación web, cómo los resultados de un fase 3, combinando ese seguimiento a través de la web o seguimiento estándar, era mucho mejor a través de ese sistema. De forma que tenemos ya previamente bastante background como para empezar a administrar esto de una forma quizá un poco presionada, forzada, pero yo creo que realmente es buena para nuestros pacientes y para el sistema. Siguiente. La siguiente cuestión, siguiente, perdón. Siguiente. Es la gestión de la cronicidad. Y yo creo que aquí también cabe otra situación más, y es, tendremos que pensar un poco más allá. Es verdad que la política de recursos humanos que tenemos no es la mejor, tenemos limitaciones en cuanto a las contrataciones, habrá que pensar un poco más allá. Es decir, lo mismo tenemos que crear nuevas profesiones o destinar a nueva gente a hacer nuevas cosas, que el hospital de una forma completa no llega, ¿no? Y también ahí incorporando a la sociedad civil al hospital. Lo hemos visto, hay multitud de voluntarios que lo mismo podemos incorporar a que nos ayuden a este tipo de nuevas profesiones. Siguiente. En Estados Unidos, yo tuve oportunidad de conocer en la George Washington University, que tienen realmente un desarrollo alto de lo que es el Patient Navigator, que no es la gestora de casos clásicas, sino es alguien distinto, no tiene por qué ser siquiera enfermera o enfermero. Es una persona que percibe fronteras, que ayuda al paciente en su gestión dentro del hospital, desde facilitar la comunicación, la cita, la asistencia, detectar comorbilidades, el transporte. Es decir, hay que buscar nuevas fórmulas que ayuden a esta navegación del paciente dentro del hospital y que eviten barreras dentro del hospital. Siguiente. Y por último, bueno, luego está cómo hacer todo esto. Yo creo que el tema de las tecnologías de la información es claramente donde va a ir el enfoque.
Falta todavía datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo registramos en la historia? Tiempo para las e-consultas. ¿Cómo se va a hacer esto? Y aquí yo creo que el hospital tiene que ser el eje. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad clara en el sentido de que la sociedad ha percibido claramente a los sanitarios, al hospital, como una fuente, una parte fundamental de su vida y de su riqueza como sociedad. Hay que aprovechar esto para involucrar a la sociedad dentro, a la industria, a las universidades, organismos de investigación, instituciones sanitarias, a los pacientes. Es decir, tenemos que ver todo aquello que hemos visto en los americanos, que incorporan mucho a los pacientes, mucho a la sociedad civil en los hospitales. Hay que intentar aprovechar esta ola de solidaridad con los sanitarios para mejorar nuestros hospitales, si no tenemos, porque no vamos a tener más dinero para hacerlo, ¿no? Yo creo que este es uno de los hitos fundamentales y creo que no hay ninguna más. Y efectivamente, esta es una foto del Victoria's Secret que dice, si no te arriesgas, no ganas, ¿no? No risks, no glory. Bueno, es verdad, yo creo que es el momento de arriesgar y cambiar cosas en nuestros modelos de gestión de la atención a los pacientes. Y yo creo que esto puede ser el aspecto positivo de la pandemia, obligarnos a cambiar modelos que realmente ya veíamos que no funcionaban. Así que yo creo que nada más. Siguiente diapositiva. Nada más. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Yo tengo muchas preguntas, pero son temas tan provocadores que no voy a poder preguntaros yo personalmente nada, porque tengo una avalancha aquí de preguntas y de gente nada sospechosa de estar alejada de la realidad del conocimiento como el doctor Masuti, Mariano. Masuti siempre dice cosas inteligentes. Por eso, prepárate. Masuti te pregunta que asumiendo retrasos diagnósticos y terapéuticos, ¿cómo priorizamos las diferentes neoplasias? ¿En función de riesgo? ¿Y qué tipo de riesgo, no? Yo creo que aquí hay escalas que NICE ha publicado. Bueno, Masuti te quiere poner un brete aquí. Sí, bueno, lo que él incide sobre algo que nos vamos a encontrar. No lo dice, pero es decir, hay una porque oncología no tenemos retrasos. Hemos estado trabajando al 120% porque en mi servicio, por ejemplo, somos 11 staff. 7 estaban dedicados a plantas COVID. El resto ha trabajado al doble para mantener. Realmente no tenemos lista de espera. Y eso le pasa a todo el mundo. Es decir, no se ha creado lista de espera en oncología. Igual que se ha creado lista de espera en otras especialidades, porque en el propio hospital, pues probablemente tengo una bolsa de pacientes que están pendientes de ver, lo habéis comentado, han bajado el número de infartos. Probablemente no es que hayan bajado, es que la gente se ha quedado en su casa. En su casa se ha quedado mucha gente por diagnosticar de cáncer o se está creciendo la lista de espera de pacientes quirúrgicos. Y lo que el doctor Masuti está pensando es decir, bueno, con esa lista de espera que va a haber, ¿cómo priorizamos las cirugías? Entonces, claro, esto, pues hombre, yo creo que habrá que hacerlo con inteligencia y habrá que buscar modelos de cooperación también incluso con la privada, es decir, priorizando cirugías. Habrá que hacer algo que todo el mundo decíamos hace tiempo, y es decir, lo mismo el Sistema Nacional de Salud no es capaz o no debe atender lo mismo a todo tipo de patologías. Eso políticamente parecía que nadie se atrevía a decir, pero a lo mejor no es lo mismo operar un juanete que un melanoma. Y si el juanete tiene que esperar más tiempo, probablemente la población, el pueblo, como se dice ahora la gente, entienda bien eso, que se le explique bien eso. Diga, mire, su juanete se va a retrasar porque tenemos que operar melanomas, tenemos que operar cáncer de pulmón. Es decir, que inevitablemente vamos a tener que priorizar por riesgo de muerte y de carga de la enfermedad. Tengo muchas preguntas, tenemos que hacer respuestas rápidas, porque la profesora Yuk, Mariano, te quiere hacer una pregunta. Bueno. Y Ana lo que pregunta es si se están disminuyendo el número de tratamientos adyuvantes, ¿cuál es el beneficio mínimo por el cual está muy relacionada con la anterior pregunta? ¿Cuál es el beneficio mínimo al que deberíamos de exigir un tratamiento adyuvante para priorizarlo?
Yo creo, mira, yo soy un poco contrario a la ola esta que hay o que ha habido. Yo creo que no tenemos que perder calidad, que no hay que perder, que no hay que cambiar los estándares de calidad, que no hay que cambiar los estándares ahora. De pronto, yo de hecho hace un momento os contestaba, envié una carta a estas guías que había de la ESMO que decía que había que dar a todo el mundo factores de colonias y tal, y yo le escribí al que lo mandó, al que lo redactó y tal, y me lo acaban de publicar hoy diciéndole, bueno, ¿por qué tenemos que cambiar los estándares de calidad que teníamos hasta ahora? ¿Por qué tenemos que cambiarlo? Otra cosa es que sea un pico la pandemia donde el hospital está absolutamente bloqueado y probablemente tengas que hablar con el paciente de qué haces. Pero actualmente yo creo, en mi forma de ver, no debemos cambiar nuestros estándares de calidad de ninguna forma y no debe bajar la calidad de la asistencia al paciente. Mariano, otro valor sólido de la oncología española, Javier Casinello, en relación a lo que acabas de decir, dice, ¿cómo podemos tomar medidas para evitar que se perjudiquen los estándares de calidad de la oncología española? Viene al dedillo, ¿no? Pues yo creo que manteniendo, pregunta, no podemos relajar el estándar, no podemos bajar el nivel de atención a los pacientes, lo que consideramos de calidad. No podemos y no debemos. Es decir, el hospital se tendrá que adaptar a esa situación. Tendremos que pedir a la dirección que haya circuitos para detectar el COVID, que los pacientes se traten adecuadamente, tengan su PCR, tengan su posibilidad de serologías. Hay que presionar en este sentido, pero no podemos bajar los estándares de calidad, no debemos hacerlo. Bueno, están entrando muchas preguntas. Voy a tener que cortar, pero el presidente de la fundación tiene prioridad, no puedo darle... El que manda, manda. El que manda, manda. Y entonces Vicente hace una pregunta que yo creo que se la puedes contestar también de forma sencilla y rápida, porque dice, él te pregunta, ¿podremos alguna vez calcular la repercusión de los retrasos diagnósticos que se están produciendo en el diagnóstico del cáncer? Bueno, esto es algo que ya se ha mencionado previamente, ¿no? Y tal. Pero bueno, es pues una pregunta a futuro. No, probablemente sí, porque de hecho yo creo que ahora mucha gente se ha familiarizado con esto del exceso de la mortalidad. Nosotros realmente, yo hace ya 20 años que hice un trabajo de Hodgkin que luego sirvió para la tesis, que era comparar la mortalidad esperada con la mortalidad que tienen tus enfermos. Esto con datos epidemiológicos del INE se puede sacar claramente, o sea que yo creo que se va a poder sacar, sí. Bueno, hay otras dos personas también de mucha importancia, como puede ser Alfredo Sánchez, que es el jefe de Castellón, del Hospital General de Castellón, o Ana Medina, que no tengo el gusto de conocer, pero voy a intentar unirlas, porque por un lado plantean la excesiva burocratización de la sanidad o de la oncología actual, y por otro lado, si los comportamientos que hemos tenido que tomar en estos momentos de crisis en relación con retrasos entre ciclos no va a perjudicar también nuevamente la calidad de la oncología española y los resultados terapéuticos. Totalmente. Yo, por eso antes, claro, a mí me habéis dicho 10 minutos y en 10 minutos no se puede resumir todo. Por eso yo antes hacía mención en que tenemos que ver esto de una forma global y tenemos que hacernos fuertes. Tenemos que hacernos fuertes y nuestro único deber, el producto nuestro es el paciente. No hay otro más. Nuestra orientación tiene que ser al paciente. Y nos tenemos que hacer fuerte entre médicos, entre sociedades científicas, como grupos de presión, como grupos cooperativos y exigir que cambie el sistema de acuerdo a esto. Y tenemos que intentar no tener batallas locales que vamos a perder. Tenemos que intentar hacernos fuertes de una forma cooperativa. Vamos a tener que cortar un poco, pero es que hay una última pregunta de Jesús García Foncillas, que es muy clínica y por cambiar un poco de patrón. Venga. Y es la última, porque las siguientes preguntas las iremos intentando pasar o al último ponente o a la discusión general. Venga. Jesús te plantea ante un efecto inmunorrelacionado tóxico grado 1 o 2 en estos momentos de COVID. ¿Qué haces? ¿Amplías los espacios temporales de los tratamientos o cambias el tratamiento? A ver, yo
Cada vez hay más datos. La verdad es que ayer lo comentábamos tú y yo sobre la bibliografía. Hay pocos datos científicos porque son casitos, suma de casitos, le llamaría chinos. Así. Bien, hay pocos datos. Yo creo que aquí se suma el sentido común, la perspicacia clínica, todo ese tipo de cosas. Habrá que hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es algo inmunorrelacionado o tiene que ver con el virus. Per se, si tiene un efecto inmunorrelacionado, yo lo trataría de la misma forma. No creo que haya que variar la situación. Distinto es que no sepas si tiene algo inmunorrelacionado o tiene el virus, y ahí hay que hacer pronto screening, hay que hacer diagnóstico precoz, hay que hacer PCR, hay que hacer serologías, hay que hacer TAC. Sí, yo creo que habrá que extremar un poco todas esas situaciones. Bueno, yo creo que es un reto. Hay diagnósticos diferenciales claros, o sea, pues los inmunorrelacionados, si son pulmonares, no cursan con diarrea, anosmia, no cursan con síntomas digestivos, aunque puede también. En fin, yo creo que esto es un reto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariano. Vamos a pasar al tercer ponente. José Francisco, muchas gracias Buenas por tu tardes. paciencia. Nada. Tienes el micrófono para ti. Eres Muy bien. el protagonista ahora. Bueno, lo primero es agradecer a la Fundación ECO esta invitación. Y hombre, la idea de la charla, yo cuando vi el curso dije, vamos a intentar ver qué se puede sacar bueno del COVID y vamos a ver si podemos dejar de hablar un poquito del COVID, ¿no? Yo digo que estamos todos covidizados, porque estamos prácticamente todos los que hacemos asistencia, no hay otro tema. Y yo creo que es un buen momento para ver qué oportunidades nos ha puesto, digamos, en bandeja la situación. Si pasas la siguiente... Mirad, lo primero es que telemedicina es un término que engloba muchas cosas, ¿no? Y telemedicina, digamos que no es un término nuevo, ni es algo que no se haga desde hace ya muchos años. Muchas cosas que hoy podríamos considerar que forman parte de la telemedicina. Lo que sí es verdad es que lo que ha cambiado la telemedicina son dos hechos fundamentales que sí que son recientes, que es, primero, la capacidad de comunicación y las nuevas tecnologías y el hecho de dispositivos, fundamentalmente teléfono móvil, ordenadores, tabletas, que esto no se tenía hace 10 o 15 años de la forma que hoy se tiene. Y lo segundo que hay es el desarrollo de lo que los americanos llaman de dispositivos, de los wearables, es decir, de distintos instrumentos que, beneficiándose de todo lo que es la tecnología anterior, pues hoy es posible hasta hacerse una ecografía uno en su casa, ¿no? Eso ya sabéis que eso con el móvil, con el teléfono móvil, se pone un dispositivo y si uno es un poquito docto, pues lo puede hacer. Entonces, aquí lo que hablamos es de distintos niveles. O sea, telemedicina puede ser relación. Esta es una slide que a mí me gustó mucho de una revisión que salió en New England hace un par de años, donde lo que venía a decir, bueno, mira, la telemedicina ahora mismo se puede hacer en relación médico-médico. Yo, por ejemplo, sabéis que ya son muchos en Estados Unidos esto es bastante común, por ejemplo, el MD Anderson lo hace, es decir, hoy los grupos de anatomía patológica prácticamente hoy trabajan todos con unas plataformas donde tú puedes ver, opinar, mover la preparación, una cosa que era impensable desde cualquier sitio, puedes señalar lo que quieres y puede haber 30 personas viendo la misma preparación y todos interactuar, es decir, que hoy hay una serie de relaciones médico-médico y relaciones que podemos decir del día a día, igual pasa en radiología, que eso es telemedicina y eso ya se está haciendo. Relación médico-paciente, pues aquí también igual, es decir, aquí lo más clásico son la irrupción de la videoconsulta, es decir, que en cierto modo una consulta telefónica también podía considerarse alguna forma de telemedicina, pero aquí lo que ha cambiado, como hablamos con las tecnologías, es el concepto de videoconsulta, que luego yo me centraré un poco más porque luego yo lo que quiero contaros es qué es lo que estamos nosotros haciendo en Sanitas y un poco por compartir la experiencia y animaros a que vayáis por ese camino. Y luego la parte final sería todo aquello que pueda hacer el paciente sin necesidad hoy por hoy de un profesional. No digo la interpretación, pero todo lo que puede hacer, cómo puede el paciente
o una persona interaccionar con distintos dispositivos que de una manera u otra miden la salud. Y a todo esto, que es lo que pone abajo, y a todo esto además hay que tenerle dos temas, que son la integración de la inteligencia artificial, que cada vez es mayor, y la segunda, que esto es una generación de datos, ¿no? Todo esto al final tendrá una potencia, digamos, de análisis que hoy también, pues igual, la desconocemos, ¿no? Pasa, si quieres, la siguiente. Mirad, ahora mismo, sí es un poco utópico decir esto que voy a decir, pero es una verdad. Es decir, en Silicon Valley, que sabéis que es donde, digamos, se concentran la mayor parte de todas las nuevas startups americanas, 1 de cada 3 empresas son de salud. Y cuando uno va al montante de las inversiones que se hacen ahí, porque eso es la N total de empresas, pero cuando uno dice del dinero que se está invirtiendo hoy por fondos o por particulares en estas startups digamos, de esta zona de California, el 60% de ese dinero, cuando uno va al montante, es dinero invertido en salud. Cuando se revisó hace un par de años cuáles eran las tecnologías que mayor impacto iban a tener en lo que es la forma, en el ser humano en sí y desde el punto de vista económico, la telemedicina salía incluso por encima de la inteligencia artificial. Ahí veis los datos. Siguiente. Cuando uno le pregunta a los pacientes, cuando uno hace encuestas, cuando nosotros lanzamos, o sea, nosotros, luego os lo contaré un poquito más despacio, nosotros hace ya 4 años lanzamos un proyecto que era el que nosotros queremos que el 25% de las consultas que hoy hacen los pacientes en Sanitas Hospitales, o sea, 1 de cada 4, no sea presencial, ¿vale? Queremos que sea fundamentalmente a través de una herramienta que creamos de videoconsulta. Cuando empezamos con todo esto, la primera cosa es decir, oye, pero el paciente lo va a querer, porque cuando uno quiere hacer transformación en cualquier organización, uno tiene que empezar a quitarse tópicos que hay, que circulan y no tienen por qué ser ciertos. Entonces, lo primero que te decían muchos compañeros era, no, es que el paciente te quiere ver, no, pues esto, cuando se hacen encuestas, al final el paciente, la posibilidad de interacción con el médico remota y a su conveniencia de tiempo, de hora, de espacio, de no tener que desplazarse, casi es igual o superior a la física, al tema físico. Con lo cual, esto que era otro digamos, de estas verdades que se admiten o se tal, pues no es así. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es todo este tema. Hay muchísimas publicaciones. Pasar a la siguiente porque quiero ir un poquito más al grano. Esto es una de las primeras, un metaanálisis en el cual se han cogido diferentes programas de monitorización. Estos son fundamentalmente monitorización de pacientes que han sufrido un episodio isquémico agudo y que han sido dados de alta y que luego se han seguido por telemedicina. Es el primer estudio que demuestra que la mortalidad de este grupo de pacientes seguidos fue inferior a un seguimiento clásico de o cita o llamada telefónica o venga usted urgencias. Siguiente. Y ahora voy a contar un poco la experiencia nuestra. Nosotros hace 4 años decimos, vamos a por este objetivo, que es que 1 de cada 4 personas que quiera venir a nuestros centros a la consulta la haga por videoconsulta. Lo primero que teníamos era que tener una buena plataforma técnica, que es una plataforma que hoy funciona fenomenal, pero como os podéis imaginar, todo cuando empezó hace 4 años no tenía más fallos o errores que los que tiene hoy, porque es fundamental la experiencia tanto del paciente como del médico, del compañero, de que si la cosa fluye y te va fenomenal y te conectas a la primera, lo ves y todo sale bien, está integrado con la historia clínica y tal, pues lo vas a hacer mucho mejor que si es una plataforma, digamos, más incómoda. Y luego otra cosa que surgía, que nos dábamos cuenta, es que hubo bastante reticencia por parte de muchos compañeros realmente a empezar a hacer videoconsultas, ¿no? Por todo lo que os digo. No, hombre, no, pero es que yo prefiero, es que yo estoy acostumbrado al paciente, yo le tengo que explorar. Esto es otro dato de la Asociación Médica Americana, que sacó un estudio hace 3 años donde dijo que en el 70% de las consultas que se hacen presenciales en Estados Unidos podrían no ser presenciales, ¿vale? Eso está también ya publicado y está comentado y la verdad que es un número
sorprende, pero está perfectamente documentado lo que era el trabajo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, cogimos 35 especialidades médicas, cogimos una serie de profesionales de cada especialidad, gente que, por supuesto, estuviera interesada en el tema de la videoconsulta, y lo que se elaboró son unas guías, que si las queréis os las puedo pasar, donde realmente se decía, primera consulta y sucesivas, y decía, por especialidad, qué tipo de paciente era más susceptible de hacer videoconsulta. Pues paciente, a lo mejor en el caso, por ejemplo, de la hematología, que esas las hice yo. A ver, nosotros una consulta de hematología general, pues 1 de cada 3 pacientes a veces, o 1 de cada 4, realmente vienen por un dato analítico que muchas veces es casi de una interpretación del análisis, que son pacientes que normalmente no vas ni a explorar, porque lo que te vienen es con 98.000 plaquetas, 105.000 plaquetas, leucocitos 3.200. Es decir, hay muchas consultas por especialidad que se pueden hacer por videoconsulta. Entonces, este documento, esto nos ayudó mucho a que muchos profesionales un poco se sintieran más cómodos y más respaldados en el sentido de dar el salto a incrementar su actividad de consultas no presenciales. Este documento, os lo digo, si queréis, está disponible. Siguiente. Y esto es para mí lo más relevante. Mirad, nosotros, antes de la crisis, estos son los datos de número de videoconsultas semanales que hacíamos. Nosotros, el 2 de marzo, la semana del 2 de marzo, eso sería del 2, que es lunes al viernes, nosotros hacíamos 1.750 videoconsultas, ¿vale? Fijaros cómo la semana del 20, o sea, nos confinan el 16, la semana ya del 16 de marzo se pasa de 1.700 a 7.200, porque además una de las cosas también tecnológicas que hicimos es que el médico puede hacer la videoconsulta desde su casa, con su ordenador y a la hora que quiera o como le convenga, de acuerdo a cómo cite con el paciente, ¿vale? Entonces, 7.200 la primera semana de confinamiento. La semana esa de 9.300 es la Semana Santa, ¿no? Que es Jueves Santo, Viernes Santo, que hubo menor, y ha seguido subiendo progresivamente. La semana del 3 de mayo, 25.000. Esos son 5.000 consultas diarias, videoconsultas. Para que os hagáis una idea, normalmente nosotros a la semana hacemos, en una situación normal, se hacen como unas 70.000 consultas, ¿vale? Esas 25.000 hay que añadirle solo 5.000 consultas presenciales, que son 30.000. Es decir, porque la actividad ha bajado, pero si nosotros no hubiéramos tenido esta herramienta y no funcionando ya desde hacía tiempo, realmente estos pacientes no se hubieran podido atender, porque muchos no hubieran podido ir, porque una de las cosas que ya se ha comentado y que es un dato relevante es que la gente se ha quedado en su casa. Y de hecho yo creo que los infartos esos del estudio de los italianos, esos infartos en España se van a ver seguramente porque cuando veamos la mortalidad que ha habido este mes, estos 2 meses, pues seguramente pacientes que han tenido una muerte súbita en su casa, pues algunos habrán sido también infartados, ¿no? Gente que no ha ido al hospital. Entonces, fijaros que estos números, 2 cosas. Primero, ¿cómo el COVID a nosotros? O sea, a mí esto era una de estos temas que la compañía quería hacer, joder, y costaba un montón ponerlo, porque de verdad que los médicos somos, pues nos cuesta mucho cambiar. Nos cuesta, yo creo que nos cuesta el cambio. Es un tema que tenemos y parece que es que nos cuesta. Y uno ha hecho o ha visto hacer las cosas toda la vida de una manera y parece que tiene que ser así. Entonces, fijaros cómo de 1.700 las mismas personas que más o menos estaban en ese número, porque nosotros teníamos dados de altas 300 y pico médicos, pero realmente médicos que habitualmente trabajaran bien la videoconsulta eran como 100 y pico, ¿no? Ahora tenemos ya casi 600 médicos dados de alta, ¿no? Porque ahora todo el mundo ha querido rápidamente apuntarse, porque claro, no tienes las consultas cerradas y tal. Pero fíjate, estamos en 25.000, es decir, es un dato que, digamos, que lo dice todo por sí mismo. Siguiente. Y luego, nosotros, el proyecto que tenemos ahora nuevo, es una cosa que llamamos el Hospital Digital, que es un proyecto que vamos a lanzar a final de este año. Y que lo que nosotros estamos ahora mismo nosotros hemos pintado lo que es toda la asistencia, desde lo que es prevención,
primaria, las cosas que son hospitalizadas, lo que es la fase de hospital y luego la fase también de seguimientos crónicos, todo. Y lo que estamos es viendo cuántas cosas se pueden hacer sin tener que ir al hospital y metiendo alguna modelo que tenemos ya de atención a domicilio, ¿vale? Es decir, y la idea también que tenemos con esto es un proyecto que empezamos ahora y que está muy basado ahí. En Estados Unidos ya hay 2 hospitales sin camas, que llaman ellos. Hay un hospital que está por ahí, por el medio no me acuerdo ahora mismo la ciudad donde está, y que se pone siempre de ejemplo, que es en la foto esa que he puesto yo al principio en la presentación, es de ese hospital, que es un hospital que prácticamente lo que tiene cuando entras dentro, yo lo visité, o sea, un director médico mío lo visitó, perdona, y nos trajo un montón de información. O sea, lo que tú entras dentro, realmente lo que hay son un montón de profesionales sanitarios, trabajan con un montón de wearables, llevan un montón de crónicos, y lo que hacen luego además ellos es que tienen un sistema de atención, muy buen sistema de atención a domicilio, de tal manera que al final, pues prácticamente calculan que hoy, de lo que se hace hoy en un hospital, hasta un 15, un 20% de las cosas que hoy se hacen en un hospital, no me refiero a consultas, que se hacen en un hospital, podrían no necesitar físicamente el hospital. Siguiente. Y para eso lo que estamos nosotros es diseñando distintos programas. Ahí, ese 8 de oncología está por llenar y si queréis ayudar os animo. El 8 de oncología tiene una parte empezada, pero bueno, y estos un poco son cosas que ya vamos tirando con dispositivos. El primero que hemos montado ha sido basado en ese trabajo que os comenté, y porque también el director médico nuestro, ahora Domingo Marzal, él es cardiólogo, nosotros ahora tenemos monitorizados a todos los pacientes que hacen cirugía cardíaca o todos los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y se les pone un stent o lo que sea. Todos estos pacientes ahora se les sigue en su casa con un par de wearables que tenemos del electro, se les mide diariamente distintas cosas y conectado a remoto, y estamos viendo, tenemos ahora mismo, parece que son 100 y pico pacientes en seguimiento, y bueno, estamos viendo a ver si esto al final impacta mejor calidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo, por terminar un poco, qué es lo que nos ha demostrado a nosotros ahora mismo esta situación? Pues que tenemos que estar preparados para trabajar de otra manera, que va muy en la línea de lo que ha comentado Mariano, y un poco Rafa. Es decir, yo creo que ahora el COVID nos ha sacado un poco algunas de nuestras miserias asistenciales, todos, público y privado, o sea, todas, por poner entre comillitas, pero en cambio yo creo que nos da muchas oportunidades para repensarnos. Y yo creo que lo que es la telemedicina, o todo lo que se conoce hoy como telemedicina, desde luego que es una oportunidad que tenemos muy, muy grande, y luego adaptándose a cada especialidad y a cada necesidad, porque al final esto es usar mejor los recursos. O sea, nosotros luego esto no os creéis que ha sido tanta inversión, este tema de las videoconsultas ni el sistema informático. O sea, al final es relevante. Nosotros ahora, por ejemplo, en esta vuelta a la normalidad, nosotros, las agendas de todos los médicos nuestros, por un tema también de salas de espera y que no podemos ahora de pronto, las salas de espera las teníamos llenas. Entonces ahora si nosotros tenemos que dejar un sitio 2 metros entre personas esperando, no sé qué. Entonces dentro de las distintas cosas que hemos hecho, como que nadie venga con más de un acompañante, una serie de medidas, una que hemos hecho es que las agendas de nuestros profesionales, hoy, si tienes 24 pacientes para ver o 20 o 12, pues son 6 presenciales y 6 por videoconsulta. De tal manera que el 50% del agendamiento, y esto ha empezado desde este lunes, de todos nuestros profesionales ya se incluye la videoconsulta, por 2 razones. Porque pensamos que es bueno, y segundo, porque además ahora para la situación post-COVID nos ayuda muchísimo a poder más o menos respetar lo que van a ser las distancias, los espacios y todo, ¿vale? Y nada, oye, de nuevo agradeceros la invitación y nada, pues lo que me queráis preguntar. La siguiente es una que había puesto de broma, me parece yo. No, bueno, muchas van con esta es. Esto es, digamos, la primera evidencia de telemedicina, ¿no? Esto es una radio en el año 1924, que era Radio Doctor en Estados Unidos,
que era una radio, pues bueno, pues donde la gente cogía y lo que hacía era preguntarle al doctor, ¿no? Y el doctor le hacía una consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Muy excitante tu presentación, muy excitante las sugerencias que haces. Quizás no tenemos nada que agradecer al COVID, pero sin el COVID, estos cambios en la forma de gestionar los pacientes hubiéramos tardado quizás 10 años, ¿no? Claro, por con eso... la lentitud de la administración que tenemos, sobre todo en la pública, ¿no? Sí, sí. No, que te decía, por eso os he puesto la curva, porque nosotros, fijaros dónde estábamos, con todo el interés, sí, muy espectacular, haciendo las guías y tal, ¿no? La cifra es la imagen es muy espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, se me ocurre que podríamos hacer la discusión de esta tercera ponencia englobándola con el debate final, para no prolongar esto en exceso, si os parece bien. La verdad es que los problemas y las futuras soluciones que se nos han planteado esta tarde pasan muy mucho por los cambios tecnológicos. Tenemos algunas preguntas, como siempre, de alto interés. Voy a intentar pasarlas porque siempre es más importante las preguntas que hace la audiencia que las que puede hacer el moderador. Solo quiero subrayar que efectivamente, por ejemplo, en nuestro servicio, en estos momentos nuestros médicos pasan la mitad de su jornada laboral haciendo actividad presencial y la otra mitad haciendo una telemedicina, una teleasistencia muy primitiva todavía, porque necesitamos protocolizarla y tener unos sistemas que hagan que, porque estas consultas tengan un marco incluso temporal, porque si no se prolongan mucho en el tiempo. La verdad es que nosotros tenemos desde hace 12 o 13 años el oncólogo de enlace, que es una consulta extrahospitalaria para visitar a los supervivientes, la hemos anulado y hemos hecho el teleoncólogo de enlace porque estas visitas se van a hacer, por supuesto, de forma telemática y hemos anulado esto. Y por eso decía que hemos todos en nuestra mayor o menor capacidad y pues estamos aplicando estos nuevos conceptos. Yo creo que hay conceptos muy interesantes que han salido, es la gestión de la cronicidad oncológica, Mariano, eso es un concepto que hay que desarrollar. Hay otro concepto que se ha sugerido, que es la gestión y la desaparición de esta bolsa de gestos inútiles a los que obligábamos a los pacientes y a los médicos a realizar, venir a un hospital para ver el resultado de un análisis o de un TAC. Muchísimas veces es totalmente innecesario, de manera que tenemos una gran oportunidad en estos momentos para cambiar la gestión de la nueva oncología. Y por último, este concepto que José Francisco ha dicho de hospital digital es muy enriquecedor. Los hospitales que tienen la capacidad de hacer una muy buena asistencia domiciliaria, esto yo creo que es el futuro. Hay preguntas que vienen muy hiladas con lo que habéis comentado y con los puntos que yo me he atrevido a resumir de vuestras presentaciones, y es si la rigidez habitual administrativa de la medicina pública nos va a permitir en un plazo lógicamente rápido, porque esto no tiene esperas, cambiar estos modelos asistenciales. Podéis contestar cualquiera de los tres. Yo que soy muy optimista, yo espero que sí, ¿no? Porque realmente, y lo han dicho todo el mundo ya, la crisis económica que viene después nos va a obligar a hacer reformas profundas en el sistema. Lo que no se hizo en la anterior crisis, ahora mismo no va a quedar más remedio que hacerlo. Y la priorización va a ser lo que realmente le interesa a la sociedad, a los ciudadanos. Y estamos viendo que el cáncer hay otras formas de tratarlo y de organizarlo, y que tenemos que apuntarnos a ese carro, porque si no ya perderemos no solo el dinero, sino los resultados en cáncer.
Te agradezco mucho la mención a la anterior crisis porque fue una gran oportunidad perdida por la sociedad española para mejorar nuestro sistema sanitario. Hay otra pregunta que nos hace el doctor Masuti. Dice, no sé a quién se la puedo plantear, cualquiera de los tres también. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más costo eficiente? ¿Invertir en personal, en recursos humanos o en tecnología de la información? En TICs. O si la pregunta no tiene sentido porque la respuesta es que ambos dos son inseparables, ¿no? Quizás. Hombre, la respuesta es, a ver, genéricamente, dicha así genéricamente no se puede responder porque depende, o sea, habrá procesos donde esa inversión tecnológica suponga una reducción de los costos, digamos, laborales de personal, ¿no? Y habrá otros procesos donde esa inversión tecnológica no tenga por qué llevar una reducción de digamos, en el tema personal. Yo creo que lo que yo sí quisiera decir es que cualquier innovación que se hace desde una mente tan estrecha como solamente la del tema económico, de si me ahorro o no personal, seguramente no está bien pensada. Es decir, el valor que tiene que tener hoy una transformación tiene que ser muy superior a solamente el económico, porque si no, al final no se va a sostener. Sí, bueno, muchas gracias. Sí. Yo creo que a lo que hay que invertir es en salud. Y entonces, autocitándome de este fin de semana con lo del mundo, yo decía, probablemente no haya que gastar más, pero probablemente hay que organizar mejor las cosas. O sea, yo creo que todos somos conscientes de que se gasta mucho en salud, pero sin embargo a lo mejor no gastamos del todo bien, ¿no? Y probablemente ahí es donde sea lo más difícil conseguir presionar para los médicos intentar liderar los hospitales y toda la gestión de la sanidad. Las TICs, sí, no se trata de que se invierta sin ton ni son, sino que tenga un proyecto que esté bien desarrollado, bien ejecutado y que se evalúe. O sea, hay que no tanto decir, bueno, en esto o no, esto no, hay que invertir en salud y siempre evaluando resultados, que no evaluamos. Bueno, no tengo más remedio que cerrar la reunión virtual. Yo quería, porque no agradeceros y felicitaros, porque es que los mensajes que me han llegado agradeciéndoos y felicitándoos han sido múltiples. No los voy a nombrar. Mucha gente, de verdad. Felicidades por vuestras presentaciones y por vuestra capacidad de open mind, que en estos momentos es tan importante. Muchísimas gracias a los tres amigos y ponentes, muchísimas gracias a Sanofi, muchísimas gracias a la Fundación ECO. Informaros que habéis mantenido la atención de la gente, no ha habido muchas bajas en esta hora y pico, la verdad es que estamos muy contentos por el nivel de interés que habéis conseguido suscitar, como no podía ser de otra manera. Y pues de nuevo felicitar y agradecer a Sanofi por ayudarnos a hacer estas actividades y luego convocaros a la próxima reunión, que será el 11 de junio, a ver si conseguimos concitar el mismo interés o más que el que hemos hecho esta tarde. Un fuerte abrazo a todos y mi cariño. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Adiós. Igualmente a todos. Adiós. Igual. Gracias.